Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Francisco Méndez Morales, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial Virtual. En esta oportunidad con la materia de organización industrial. Mi número de carnet es 4631662021. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar o vamos a desarrollar la guía de lo que es el caso del grupo IKEA. Pues primeramente me gustó mucho la lectura, ya que pues con estas lecturas uno aprende bastante acerca de las empresas. En este caso, Grupo IKEA, tengo entendido que es una transnacional, es decir, o sea, es una empresa grandísima que desde hace décadas es líder en la fabricación de muebles y otro tipo de artículos, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar básicamente en el plan que es crecer y ser sostenibles. Entonces, pues un poco de historia de IKEA, tengo entendido, pues lo que comprendí fue que es una empresa de Suecia, es por eso que los colores se parecen a la bandera de Suecia. Em, Allá por la década de los 40, tengo entendido que fue fundada y pues básicamente comenzaron a desarrollar muebles. Es una transnacional y es una empresa grande, ya que, digamos, lo que este grupo, esta empresa, lo particular, digamos, que tiene fue que innovó. ¿En qué sentido? Innovó en el sentido, bueno, en primer lugar, era una empresa europea, es decir, está en el otro lado del continente americano. Entonces, ¿cómo es posible que llegó a expandirse tanto? Y fue porque una de las cosas que ellos hicieron fue innovar la cuestión del empaque. Es decir, una de las características de estos muebles es, por ejemplo, que si yo adquiero uno ahorita, por ejemplo, puedo ir a Sears a cotizar uno, digamos, lo de ellos es que el empaque, el tipo de cómo te lo envían, va en una caja, entonces va desarmado y yo lo puedo armar. Entonces esto fue ventajoso para que ellos pudieran expandirse. Pero bien, ¿cuál es la participación, nos dice la primera pregunta, de la empresa IKEA Group en el mercado emergente a nivel mundial? Bueno, pues según el artículo, se proyectaba en un 66% al aperturar 200 tiendas más de las 303 con las que ya contaba. Es decir, o sea, solo analizar esto, ellos ya contaban con 303 tiendas y ellos estaban mentalizándose, imagínense ustedes, abrir 200 tiendas más. O sea, esto representaba más de la mitad, o sea, más del 50%, para ser exactos, el 66%, todavía más. Pero ahora bien, la pregunta es la participación en el mercado emergente. Si estamos hablando que es una empresa transnacional, multinacional, significa que la participación pues es abismal, es a gran escala en realidad. Realmente cuando iniciaron, como todo emprendedor, como toda empresa, pues vamos a saber que lógicamente vas a tener problemas. Y esto me recuerda al tema anterior que estábamos analizando de la economía lineal versus la economía circular. Y eso me recuerda que esta empresa, de hecho, em, digamos, se dedicaban, por decirlo así, a la tala de árboles, porque la materia prima para hacer muebles en madera necesitamos bosques para talar árboles. Entonces, realmente hubieron ONGs, otras empresas o el mismo gobierno que en algún momento se pusieron en contra de esto, pero hay un dicho por ahí que dice que no hay un mal que por un bien venga, o en inglés, what doesn't kill you, it makes you stronger, que significa que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, tengo entendido que todas estas ONGs quisieron frenar a IKEA, quisieron frenar al grupo IKEA, y esto lo que hizo fue un efecto inverso, porque ¿qué sucedió? Ellos buscaron la forma de cómo ellos mejor, con sus propias tierras, ver de qué forma podían darle solución a la problemática, porque era una problemática empezar a talar árboles mediante todo el continente. O sea, no tengo idea realmente en El Salvador lo devastador que sería eso, que empezáramos a talar todos los bosques, los pocos que ya nos quedan. Pero vienen estos visionarios empresarios y dicen, ok, necesitamos ser, como lo dijo en su momento, ya lo vamos a ver, el director, el CEO, que para crecer debemos ser sostenibles también. Y eso lo dijo por acá. El crecimiento es la prioridad, reflexionó Steve Howard, director en ese momento de sostenibilidad del grupo IKEA.
¿Por qué? Porque en su momento ellos querían duplicar sus ventas a 50.000 millones para el año 2020. Si ellos crecían como empresa, a la misma vez debían equilibrar el uso de los recursos para que fueran sostenibles. Entonces acá en la pregunta 2 me decían, analice la frase crecer y ser sostenible. Es decir, esto el mensaje va para los salvadoreños también, que quisiéramos ser emprendedores o generar algo, que no solamente se trata de crecer, de desarrollarnos, sino que socialmente hablando, el ser sostenible significa no ser eh, acabarme los recursos de una forma acelerada, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, hablemos de los muebles, los arbolitos, que es la materia prima. Si el hombre empieza a talar árboles, pues hombre, vaya en cuestión de 5, 10, 15 años, vamos a tener serios problemas con la naturaleza. Entonces lo veíamos en el tema anterior con la economía circular, que tenemos que estar en armonía para que exista esa sinergia, ¿verdad? Tenemos que estar en armonía con la naturaleza y una de las claves es reciclar, usar materiales reciclados, recolectar, procesar para volver a refabricar. Entonces, fue así realmente como en su momento, este señor creó, recuerdo, una estrategia que se llama People and Planet Positive. People and Planet Positive. O sea, tanto la gente como el planeta debe de estar alineado de una forma positiva, en una forma en armonía, para que se logre el desarrollo, ¿verdad? No solamente de mi empresa, sino que de la sociedad como tal y no destruir el planeta como tal, ¿verdad? Entonces eso me lleva a la respuesta, bueno, que en primer lugar, la participación acá lo podemos ver en China, en Sudáfrica, en Brasil, en Rusia, en Turquía, incluso acá en América, los porcentajes acá los tenemos, que fueron muy altos realmente, la participación. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de la empresa IKEA para lograrlo? Describa cada una de ellas. Pues, como lo decíamos, una de las estrategias era esta de People and Planet Positive, que básicamente estaba enfocada en la cadena de valor de la empresa. ¿Qué significa? Que al tener ellos dificultad, por ejemplo, con la materia prima, lo que empezaron a realizar, pues fue, por decirlo así, como a crear mini empresas o a dar mini empleos o subempleos a los mismos pobladores, porque por decir algo, si yo tengo una carpintería, y mi problema ahorita es la materia prima, que en El Salvador, pues las leyes no me permiten talar ciertos árboles o de repente no hay, no sé, materia prima y tengo que importarla de Guatemala, de Honduras, del propio Estados Unidos o de China. Eso a mí me va a salir carísimo. O sea, me va a salir carísimo y no va a ser lo, o sea, al final en mi precio yo no voy a lograr competir con estas grandes transnacionales, o sea, no voy a lograr, no le voy a llegar al precio porque todos los costos que a mí me va a generar importar eso, importar los clavos, porque tampoco en El Salvador creo que no fabricamos clavos de acero, cuestiones así, o el tipo de herramientas o materiales necesarios para fabricar un mueble. Solo es un ejemplo que estoy poniendo, un ejemplo. Entonces, Grupo IKEA fue autosostenible, es decir, es una buena estrategia realmente pensar, ok, por ejemplo, en mi familia, a mi hermano le voy a delegar que él se encargue, por decirlo así, de comprar tierras o de sembrar árboles que de aquí en 10, 15, 20 años, no sé, eso va a ser mi materia prima. Por ejemplo, a alguien de mi familia le puedo delegar que se encargue de la parte de los metales, de las herramientas, no sé. Entonces, al final es como una estrategia de la cadena de valor que al final va a quedar aquí mismo. Era como similar a lo de cómo funcionaban las haciendas acá en El Salvador, que yo recuerdo, mi abuela me contaba que cuando ella estaba en la hacienda, manejaban hasta la moneda y cada hacienda era diferente, el tipo de dinero que utilizaban. Entonces, ¿qué? Era bien chistoso porque a la misma vez que a ellos les pagaban por laborar ahí, ellos con el mismo dinero que les pagaban, tenían que comprarles a la misma hacienda cuestiones de higiene personal, así como papel higiénico, abarrotes, víveres, comida en general. Entonces al final lo que el empresario hacía pues era que sí les pagaba, pero el mismo dinero regresaba a él. Entonces algo similar lo entiendo yo con la cadena de valor, que es algo que se invierte, pero al final yo me estoy alimentando, ¿verdad? Como empresa.
Y es ahí como se dan estos grandes monstruos de empresas, pues grandes transnacionales, y ese es el éxito básicamente que ellos tienen, comparado también y sumado a que ellos siempre estuvieron pensando en estar en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, acá lo dice, que ellos también incurrieron en la fabricación de la iluminación LED. Hoy en día yo creo que la mayoría sabemos que un bombillo, yo recuerdo cuando íbamos a la tienda antes, deme uno de 100 watts, deme uno de 50 watts, perdón. O sea, es espantoso realmente el consumo de corriente que tenía este foco de bombillo comparado con los que en el mercado ahorita existen, que yo he visto de 5 watts, 9 watts, o sea, estás hablando de 100 watts y uno de 5 watts, realmente es una diferencia abismal y la capacidad luminosa es similar o hasta mejor quizás. Definitivamente, el ahorrar energía en una empresa, en un país, es una estrategia bastante grande porque si nos vamos a nuestro país, por ejemplo, eso me recuerda el tema del Bitcoin. Te recuerdo que pues para minar este tipo de inversión, realmente el consumo de energía, tengo entendido que sobrepasaba las ganancias. Entonces se hablaba mucho de que se iba a utilizar la energía de los volcanes, por decirlo así, la parte de los vapores para generar electricidad. Entonces en nuestro país básicamente solo tenemos el hidroeléctrico, que es el río Lempa, que nos genera electricidad, que es el corazón de lo eléctrico en nuestro país, y creo que por ahí hay unas generaciones eólicas o algunos ingenios como el ingenio El Ángel, que creo que ellos usan el bagazo de la caña para quemar y usar vapores y de alguna manera mover una turbina y generar electricidad. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que si la electricidad yo logro como empresa, ¿verdad? Disminuir este costo, pues hombre, yo creo que estoy ahorrando costos para fabricar también mis mismos muebles. Entonces, siempre el grupo IKEA estuvo alineado con la sostenibilidad. Yo lo pongo acá, pues, el renacer de un arbolito, y eso creo que debería ser regla también para nosotros. Si yo corto un árbol, deberíamos de sembrar dos, porque al final del día lo que interesa es eso. Si yo tomo algo de la naturaleza, de nuestro planeta Tierra, tengo que retribuirlo también para que esto mismo en el futuro me lo vuelva a dar a mí o a mis hijos, a mis nietos, ¿verdad? Entonces, algo así comprendí yo cómo funcionó el suministro de la cadena de valor en Grupo IKEA, que al final pues fue la estrategia más importante que se implementó, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría que en El Salvador, si un día pues logramos ser empresarios o algo, eso me deja bastante enseñanza porque es cierto, ¿por qué no emplear a mi misma gente, a mi misma familia, por decirlo así, a mis mismos vecinos en la comunidad? Podemos comenzar a delegar responsabilidades a modo de crecer, ¿verdad? Y ser sostenibles. Entonces, luego acá está la esquematización que solicitaba referente el suministro, ¿verdad? Pues había un mapita ahí que mencionaba que en América del Norte, por ejemplo, en aquel momento tenía 50 tiendas. Si nos vamos en América, luego en América del Sur, pues básicamente solo 1% del valor de compra generaba acá. Había una oficina comercial, pues y lo fuerte, como hablábamos, era en Suecia, ¿verdad? Aquí en Europa. En la parte de Europa, pues ahí era, de hecho, donde se fundó esta empresa, que nos deja gran enseñanza. Y luego, pues, no sé cuál es el objetivo del Consejo de Administración Forestal y cómo la empresa IKEA Group se somete a sus regulaciones. Eso es lo que hablamos al principio, que pues el Consejo de Administración Forestal, lógicamente, va a ser un conjunto de ONGs, no sé, el mismo gobierno, que yo creo que si lo vemos de la otra parte, yo no como empresario, sino como habitante de un lugar, es decir, el ver esto, o sea, que estamos aniquilando prácticamente el planeta, pues es preocupante también. Entonces, básicamente, dándole respuesta a esto, que el objetivo pues era proteger en primer lugar y regular estas prácticas, ¿verdad? De gestión de madera que se basaban en un conjunto de 10 principios, dice en este caso, que incluían respetar los derechos de los pueblos indígenas para mantener o restaurar los ecosistemas forestales, incluyendo su diversidad y paisaje, perdón, implementar un plan de gestión documentado y cumplir con todas las leyes, regulaciones, tratados, convenios y acuerdos. El grupo IKEA entonces favoreció al FSC sobre estándares alternativos como el programa para el aval de certificación forestal. Debido al proceso de gobierno distintivo del
del FSC que enfatizaba el equilibrio entre los diferentes grupos de interés. Entonces, básicamente se podría decir que era proteger.